Marx ha vuelto. Un fantasma recorre las redes. Marx. TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos de Peñalolén, del sector de La Hormiga. En esta fría tarde de invierno con nevazón y todo, estamos al aire y tenemos un programa muy especial esta tarde junto a varios amigos que hoy día nos acompañan en nuestro canal. Hace aproximadamente 50 años, es decir, el 28 de junio de este año, ¿de julio?, se cumplieron 50 años de la promulgación de la ley de la reforma agraria en nuestro país. Una ley que cambió la cara del movimiento campesino, que venía en ascenso desde hacía bastantes años, y que dio cuenta de una necesidad de los campesinos de tener su tierra. Para eso tenemos hoy día 3 invitados y nos gustaría que se presentaran. Mi nombre es Carlos Pilquil, fui funcionario de desarrollo social de INDAP en la época del proceso de reforma agraria que llevó a cabo la Unidad Popular. Yo soy Bernardo Aedo y durante la época de la Unidad Popular fui el encargado de un equipo que se creó para desarrollar los consejos campesinos a nivel nacional, un acuerdo que se hizo entre INDAP y CIRA, y al mismo tiempo era dirigente del Partido Socialista de Cautín. Perfecto. Y nuestro siguiente invitado, que es ya casi de la casa, Pepe Burgos, que nos va a presentar algo bien especial. Pepe. Buenas noches. Como me presentó el compañero, mi nombre es Pepe Burgos. Hace 14 años que yo estoy trabajando el tema de la línea documental, en la línea de la memoria histórica, ¿ya? Ahora, ¿qué me motivó el tema de hacer un documental relacionado con el tema de la reforma agraria? Cuando se cumplieron los 40 años del golpe de Estado, iniciamos una serie de documentales donde dimos a conocer la experiencia de masa de la Unidad Popular. Por ejemplo, cómo se organizó la gente a través de las expresiones de la Junta de Abastecimiento y Precios, que fueron conocidas como las JAP, y el abastecimiento directo, que fue otra iniciativa semejante. Después de eso hicimos un trabajo relacionado con los cordones industriales, ¿ya? También trabajé en Tomé con la experiencia de la empresa en manos de los trabajadores, que fueron 3 textiles, ¿ya? También hicimos el trabajo de los compañeros detenidos el 11 de septiembre del 73 y que fueron a parar al Estadio Nacional, y del Estadio Nacional los mandan al campo de concentración Chacabuco. Ese otro trabajo relacionado con el tema de la memoria. También hay un trabajo en el tema de lo que fue la resistencia del cordón industrial San Joaquín de los trabajadores en defensa del gobierno Salvador Allende. Esa también lo dimos aquí ahora unos 3 años atrás. La experiencia del documental se llama Más fuerte que la metralla. Y este es el último trabajo que vengo ya a concluir con el tema de la experiencia de la Unidad Popular, y es el tema de la reforma agraria. Es un trabajo que iniciamos en el año 2012, ¿ya? En Los Ángeles, en una comuna que se llama Santa Fe. Fue un trabajo muy largo, ¿ya? Porque como nosotros autogestionamos con recursos propios los pasajes y la investigación y el trabajo de locación en terreno, lo que nos hace lento el proceso de construcción de un proyecto documental. Entonces ahí partimos haciendo una primera experiencia de una biografía audiovisual, ¿ya? De un líder campesino que se llama Eulogio. Entonces el relato de Eulogio es un fenómeno muy interesante a aquellos que le atrae el tema de la investigación histórica, ¿ya?
Se da el caso de que Eulogio fue dirigente de los mineros de Lota del carbón y fue el grupo, un grupo enorme, más de 300 personas que fueron detenidas y relegadas, más de 300 personas, fueron cerca de 500 personas, en toda la zona de la cuenca del carbón, que involucra Lota, que es lo más conocido, San José de Colico, Curanilahue, pueblos que se construyeron al calor de la explotación del carbón. Y en el año 1947 el gobierno de Gabriel González Videla da una especie de golpe de Estado, producto de una huelga general que lanzan los trabajadores en el carbón, y llega allanando las casas, deteniendo a los dirigentes, los detienen en el estadio local de Lota, fusilan gente, y a los dirigentes que eran más connotados los manda prisioneros a Pisagua. Y el caso del compañero que estamos investigando, que se llama Eulogio Segura, a él lo manda relegado a diferentes zonas. Lo hacen a través de un tren que comienza a recorrer del sur hacia el norte y comienza a ir dejando a la gente en los lugares que opta a quedarse, donde tiene familia. Y de ahí se da un fenómeno muy interesante: de dirigentes obreros se convierten en campesinos, ¿ya? Para poder sobrevivir, si eran hombres, gente que vivía de su trabajo. Y ahí comienzan a ejercer la experiencia organizativa, y de dirigentes sindicales se convierten en dirigentes campesinos, y que son los precursores de la experiencia, que también yo creo que es una experiencia única que se da en América Latina. La organización de los campesinos es a través de sindicatos, ¿ya? O sea, el sindicato no es alusivo solamente a los trabajadores, también aquí en Chile se vivió la experiencia de los sindicatos campesinos. Y desde los sindicatos campesinos fueron organizando a los trabajadores en las grandes haciendas, y finalmente fueron derivando en las luchas de la reforma agraria, ¿ya? Que esto tiene una data muy antigua, no habla solamente de lo que mencionaban aquí los compañeros, que se conoce la promulgación de la ley de la reforma agraria en julio del año 1967 con el gobierno de Aldo Frei. Anterior a eso, el gobierno de Jorge Alisandri desarrolla una experiencia de reforma agraria, eso fue por el año 62, que se conoció como la reforma Macetero. Pero mucho más atrás, hablando de los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, se aplica alguna experiencia de reforma agraria a través de lo que son las leyes de tierra y colonización. Entonces este mismo compañero Eulogio Segura dice que de esa manera comienzan ellos a trabajar la reforma agraria en el periodo, a través de unas leyes especiales de tierra y colonización, dado que el programa del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda llevaba como propuesta la reforma agraria, reforma que después fue transada por los partidos de izquierda. El Partido Comunista y el Partido Socialista tira para atrás la reforma agraria, producto de las presiones de los latifundistas y acuerdos, enjuagues políticos, como se hace ahora. No hacen la reforma agraria. Entonces le bajan el perfil y hacen trabajan la sindicalización campesina, pero en una forma muy tímida, muy tibia. A través del documental vamos desarrollando toda esta experiencia a través de este personaje. Eso sí. Bueno, el documental dura aproximadamente 80 minutos y por un tema de televisión acá lo vamos a dar mucho más corto, más resumido, para que podamos después desarrollar el conversatorio que vamos a tener acá con los distintos actores. Así que no nos demoramos más y vamos, Carlitos, con el documental El sueño de Eulogio, y a la vuelta nos encontramos acá con los compañeros para que nos cuenten un poco cómo fue la organización de la reforma agraria. Así que nos vemos en unos minutos más. Del que tenga más, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Huerto atando los cilantros, yo me veo como en aquellos días,
Guayna atrevido y carreteando el vino hacia Pencahue. Frente a su casa se me escapaba el canto o el silbo como diciendo: ¡aquí voy! O gritaba a los bueyes imitando a mi padre que lo hacía tan lindo. Bueno, hemos visto un extracto del documental El sueño de Eulogio, que tiene mucho sentido con lo que vamos a conversar ahora, porque está relacionado directamente con el tema de la reforma agraria. Y como decía Pepe, el tema de la reforma agraria se finaliza con la ley, se finaliza un proceso con la promulgación de la ley de la reforma agraria el 28 de junio del año 67, más o menos. 67. De julio del 67. Y de ahí se inicia un nuevo proceso que va en ascenso todo el movimiento campesino que se desarrolla en Chile y que es un movimiento que no solamente toma campesinos, sino que también toma al pueblo mapuche y todos aquellos que están peleando por el tema de la tierra. Y me gustaría que nuestros invitados nos contaran un poco cómo pasa ese proceso del año 67, cómo lo sorprende a ustedes, estaban organizados, qué se da después de eso los siguientes años. Bueno, la reforma agraria que se aprobó, que fue después de varios trámites y mucha discusión en el Parlamento, planteaba la eliminación del gran latifundio, que era como una política internacional que emanaba de las propuestas de Estados Unidos para modernizar la agricultura, para provocar una modernización del capitalismo a nivel del campo. Esto es con el gobierno de Kennedy. Del gobierno de Kennedy y incorporado al programa del presidente Eduardo Frei Montalva. Entonces se planteó aquella propuesta, fue muy discutida en el Parlamento y después de su aprobación comenzó una aplicación de la reforma agraria que creó enormes contradicciones. O sea, estamos hablando que la reforma agraria tocaba un poder fundamental de la sociedad chilena, que era el poder del latifundismo, el poder de los latifundistas, que dominaban toda la estructura del agro chileno. Del latifundio dependía toda la estructura económica, social del Estado chileno. Ellos dominaban, por supuesto, las tierras, la producción, la comercialización de los productos, además de todo el sistema judicial, el sistema social. Ellos imponían a voluntad ese sistema en el campo. Entonces, en realidad, la reforma agraria atacaba el corazón de ese poder. Al eliminar el latifundio, se iba a abrir las puertas para desarrollar otro tipo de proyectos, otra visión de la construcción social y económica del campo. Pero, ¿qué pasó? Que eso quedó inconcluso. Las promesas que había realizado la democracia cristiana de terminar con el latifundio creó enormes contradicciones al interior de su propio partido. Y ahí se germinaron las bases de la división que tuvo después la democracia cristiana del MAPO, de la izquierda cristiana, porque hubo un sector que claramente contuvo la reforma agraria y por otro lado había sectores que pretendían llegar y cumplir las promesas que habían planteado. Entonces, cuando nosotros iniciamos el proceso durante la Unidad Popular, nos encontramos con una situación bastante crítica, agitada en el campo, con muchas movilizaciones, agitación, porque las promesas que había generado el gobierno anterior no habían sido cumplidas. Porque ahí hay uno de los temas importantes de la reforma agraria y del proceso que inicia la Unidad Popular, porque se tiende a acusar como que la Unidad Popular había desatado aquella como en forma voluntaria
aquella gran movilización, pero no, eso era producto de del incumplimiento de los programas anteriores, del incumplimiento del gobierno anterior. Entonces había gran movilización, efervescencia en el campo demandando tierra, demandando expropiaciones, porque llegó hasta un momento determinado. Bueno, ahí le señalamos como cosa interesante que ahora en las mesas que se han realizado, vino un investigador, porque venían muchos investigadores de diferentes países, Europa y América Latina, a aportar análisis al proceso. Le interesó mucho. Después vamos a hablar más de toda la gente que vino a Chile a conocer este proceso, porque era fundamental, novedoso, interesante, ¿ya? En el tiempo de la Unidad Popular. Entonces vino uno de Jack Lehman, ¿no? David Lehman, y le planteó una pregunta que estaba ahí Rafael Moreno, que fue el que encabezaba la reforma agraria durante el tiempo de Frei. Le preguntó si en realidad la democracia cristiana había tenido miedo, ¿ya?, de aplicar en profundidad. Pregunta que no tuvo respuesta. Y la idea que tenemos es que la democracia cristiana tuvo miedo de continuar adelante con el proceso, porque ellos sabían que iban a desatar una oposición tal que podía llevar a un golpe de Estado, porque el poder que tenía el latifundismo, la fuerza de los latifundistas en Chile era muy, muy grande. Contextualicemos un poco. Estamos hablando del año 67, un periodo de efervescencia social, política en Chile. El año 65 se funda el MIR, por ejemplo, que desarrolla una política paralela a lo que desarrolla la Unidad Popular y lo que había hecho Eduardo Frei con el tema de las corridas de cerco, con el tema de la expropiación y de la recuperación de tierras en el sur de nuestro país. Y la democracia cristiana ve en esta corriente que se desarrolla en estos años una amenaza fuerte, sobre todo porque estaba la influencia de la Revolución Cubana que se había dado unos años antes, y el ascenso de la movilización de los campesinos y de los trabajadores en América Latina en general. Entonces el periodo de la Unidad Popular viene a calzar acá como anillo al dedo a todo este proceso, donde no solamente los campesinos, sino que también los trabajadores se habían organizado. Recordemos que estaban los comandos comunales, los comandos campesinos, que estaban presionando para que el poder trajera real preponderancia a las capas bajas que estaban en ese momento tratando de tomar un poco más el control de sus vidas y tomando las tierras que en realidad, si vemos en el periodo, una persona podía tener la extensión de tierra que equivalía a 300, 400 campesinos, más o menos, y en ese contexto se da la reforma agraria para tratar de equiparar un poco esa deficiencia que había en la distribución de las tierras, pero también para frenar un poco lo que hacía Eduardo Frei, el avance de la gente más de izquierda que propugnaban la tierra para el campesino, la tierra para el que la trabaja. No sé si cómo lo vio. Sí, bueno, la verdad es que es muy importante que fijen el contexto en esa forma. Yo puedo hablar en términos personales nada más, porque mi experiencia fue para mí muy importante en mi vida. Era joven, estudiaba en lo que era la UTE antes, y viene este tremendo acontecimiento de tener un presidente socialista, ¿verdad?, elegido por una vía electoral que ya fue una novedad en esa época, y en una época en que, como lo decías tú, había efervescencia en todos lados. O sea, la efervescencia era a nivel mundial, ¿cierto?, en Estados Unidos, en Europa. Era otra época, la verdad es que, y nosotros también ya somos producto del trabajo anterior que se había hecho, ¿no?, términos de organizaciones de los obreros, de la época de Recabarren, etcétera, etcétera, en donde los partidos habían logrado una orgánica bastante importante y que incluso logran, digamos, llevar a una coalición a hacerse cargo del Estado, siendo un poco más de una tercera parte del electorado, ¿sí?
Sí, la gente que hubo ahí realmente nos creímos el cuento, pues. No, es cierto de que electoralmente no fuimos la mayoría, pero hay que ver que fuimos audaces. Yo pienso que, yo lo quiero remarcar porque para que sirva esto de recordarnos y para ver de qué sirve ahora, ¿cierto? Me gustaría decir en alguna forma que en esa época lo que abundaba eran los activistas de todo tipo. Los partidos habían sembrado la formación y habían formado bastantes activistas. Los partidos estaban presentes en todas las comunas, con locales, había educación política y uno siempre escuchaba de gente que se dedicaba a tiempo completo a la política, hasta en los liceos, en todos lados había, en las universidades, reformas universitarias y todo eso. Y nosotros somos producto de eso. Yo personalmente, mapuche, hijo de mapuche, nacido aquí en Santiago, siempre estuve trabajando en las organizaciones que habían acá y esperando siempre que la cosa mapuche en algún lado apareciera. Y me incorporo a este trabajo en donde a Bernardo le tocó un papel, habíamos ya participado en otra organización anterior, aquí en Santiago, y nos subimos arriba del carro de los cambios. Y lo pongo así porque resulta de que ahora yo veo que incluso hay programas que se aprueban y qué sé yo, pero no hay activistas, por lo que más abundan desde esa época hasta ahora son burócratas, ¿no? O gente que se cree bien poco el cuento. Por eso las cosas se hacen con bien poca fuerza. En esa época, como digo yo, hubo gente dedicada y yo me incorporo al trabajo de los consejos. Yo pedí expresamente ir a trabajar con mi pueblo, el pueblo mapuche, en una comuna, y me incorporo al proceso de organización ya de los consejos comunales campesinos. Los consejos, como explicaban delante Bernardo, también como no había una mayoría parlamentaria, hubo que hacerlo gracias a un decreto, ¿cierto? Un decreto que no necesita que se vote en el Parlamento, firmado por Jackson Chole, en este caso a él le tocó. E incluso la idea era echar a andar esta idea. A mí me sonaba como a los soviets. Yo con una formación marxista y todo eso, bueno, de los referentes que tenía era de la lectura que había hecho de, ¿no es cierto?, la experiencia de los bolcheviques, de las luchas de clases, libros que uno conocía. Y bueno, de ahí ya también el MIR, como es a mitad del gobierno de Frei, ya tenía algunas propuestas que se estaban lanzando, especialmente en Cautín, ¿cierto? El movimiento campesino revolucionario ya estaba impulsando ideas más radicales, o sea, en general el programa de la Unidad Popular de la Reforma Agraria era un programa que nosotros, hasta yo lo consideraba reformista. No hablaba para nada, por ejemplo, de la especificidad, lo específico que tienen los mapuches, por ejemplo. Entonces, incluso por ahí se avanzaba de que uno de los eslóganes era la tierra para el que lo trabaja. Y un poco desconocía eso, el carácter colectivo de la propiedad de la tierra de los mapuches. O sea, a los mapuches esa consigna no le decía mucho. Entonces, la experiencia ahí que me tocó vivir en la época en que la provincia se llamaba Cautín, ¿no es cierto?, en la 9ª región, fue la de incorporarme al trabajo del Consejo Comunal Campesino, de la que me tocó ser relacionador entre INDAP, que está a cargo de la organización campesina en todo el país. Es la que a mí me tocó ser relacionador para INDAP del Consejo Comunal Campesino de Nueva Imperial, que después aprendí fue el más masivo que hubo prácticamente en todo Chile, porque había bastante densidad ahí de gente viviendo en el campo, una gran cantidad de comunidades mapuches, y que respondió muy bien. O sea, los mapuches decidieron de que le iban a tomar la palabra al compañero, ¿cierto?, Allende, de que era el gobierno de los pobres y de la justicia y todo eso. Se movilizaron colectivamente en cantidades. Entonces, el trabajo que había empezado ya el Frei en su época, acá tomó más impulso, ¿no?, porque incorporó a más gente.
E incluso sobrepasamos lo que decía la expectativa del decreto. El decreto le daba representación a organizaciones que ya existían en esa época. Y en el caso de Cautín, la mayoría de los comuneros mapuches no estaban organizados. Entonces, ¿cómo participaban? El Consejo le dio esta posibilidad de participar porque lo incorporaba a todos, aparte de los representantes de los pocos sindicatos que habían. Había muy pocos sindicatos. El Partido Comunista y Socialista y la Democracia Cristiana tenía algunos lugares que estaban organizados, pero la gran mayoría no tenía organización. Y la organización a la que ellos más respondían era la que le exigía la burocracia del INDAP, que eran los comités de pequeños agricultores. En la época de Frey, en la comuna donde me tocó, por ejemplo, para dar ejemplos más concretos, cuando yo llegué, en el papel habían como 60 comités de pequeños campesinos, de los cuales habían como 25 activos nada más, que se reunían prácticamente una vez al año, para postular a los créditos que les daban. Bueno, al final de los 3 años de Allende, de esos 25, habían como 130. O sea, se hizo un tremendo esfuerzo ahí y la gente respondió, gracias, digamos, a que el Consejo Comunal Campesino de esa comuna y junto a los consejos comunales en muchos lados decidieron sectoralizar la comuna para trabajar mejor y darle más acceso a todos los que vivían ahí, no solo comuneros mapuches, sino que chilenos también que tenían sus parcelas y trabajaban en esa época, y de una manera muy democrática. De manera masiva empezaron a exigir más representación a todo nivel, a nivel comunal. Pues si en un consejo comunal, la idea era que a nivel comunal se empoderaran, y lo hicieron. Entonces hicieron grandes cosas, aparte, bueno, en conjunto con los compañeros bien audaces también que habían incluso a nivel del Ministerio de Agricultura, de la vicepresidencia y del grupo que nosotros llamamos grupo de los consejos, donde está el compañero acá. Digamos que una de las labores más grandes que hicieron fue no solo andar organizando, sino que conseguir recursos. Y recursos se consiguieron. Pues en la época de Allende, no sé si algunos saben algunos datos, por ejemplo, los comuneros campesinos donde yo trabajé, los mapuches nunca tuvieron acceso al uso de maquinaria. En la comuna habían 2 o 3 tractores que manejaba el SAC, por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero, y que cuando se llegaban a prestar, se prestaban a los que tenían más tierra, a los más pudientes en el campo. Las vaquillas de buena calidad y todo eso era para el sector más pudiente del campo. Y el resto no tenía acceso. Una de las cosas que hizo Allende fue, por ejemplo, importar más de 5.000 tractores. Y en la zona esta de la Araucanía llegaron, o Cautín, llegaron bastante, 1.500, por lo que me explicaba el compañero ahí, y nosotros más o menos en Nueva Imperial, Carahue y Puerto Saavedra, en toda esa zona, nos movimos para que nos dieran una cantidad, pero por lo menos hubieron 200 tractores que fueron entregados bajo la responsabilidad de INDAP a los comités de pequeños agricultores que pertenecían también, funcionaban activamente en el Consejo Comunal Campesino. Y fue así que por primera vez nosotros tuvimos 100 tractores en Nueva Imperial, y era una maravilla verlos. Donde uno iba, uno veía, ahí está el tractor del Consejo, así es como se les reconocía. Y bueno, el Consejo permitió obtener muchas cosas. Y el Consejo Comunal, por supuesto, se relacionaba con los otros consejos comunales para hacer peticiones ya a nivel más regional. Y se hicieron bastantes cosas, sobre todo en el campo de la capacitación técnica y organizativa más que nada. Y yo les puedo incluso hablar de que, por ejemplo, en los 2 o 3 años la experiencia fue increíble. Yo no sé si los compañeros saben que
por 2 años seguidos, por ejemplo, hubo una cosa que se llamó, ¿no es cierto?, las Olimpiadas Campesinas. Y las Olimpiadas Campesinas, ¿no es cierto?, primero se realizaron a nivel de Cautín, ahí con la presencia del ministro de Agricultura, en el estadio principal que hay en Temuco, en una gran final, qué sé yo, en donde los campesinos llevaron a ir deportistas en todos los, en fútbol, en la chueca o el palenque, incluso los mapuches practican, gimnasia, etcétera, etcétera. Estuvieron, la mayoría de los Juegos Olímpicos estuvieron representados ahí, y se hizo por 2 años seguidos a estadio lleno. Esas Olimpiadas se hicieron en alguna medida también porque era una manera de que la gente joven participara. Cuando nosotros participamos ahí, la gente que llegaba a los comités de pequeños agricultores, por ejemplo, era la gente de edad, el dueño de casa, por decirlo así, que era casi siempre hombre ya de edad, y la juventud no se veía. Entonces, una manera de enganchar, bueno, a alguien se le ocurrió las Olimpiadas, y que fueron masivas. Nosotros en Imperial teníamos dividida la comuna en 16 sectores. Hicimos Olimpiadas los 16 sectores. Y fue increíble la participación, pero lo que había organizado en términos deportivos en toda la comuna era en la ciudad, por ejemplo, en Nueva Imperial habían como 5 o 6 clubes deportivos que hacían sus campeonatos, y eran lo único que tenían acceso al estadio que había ahí. Bueno, cuando se lleva a cabo esta Olimpiada, empezamos a hacer un recuento de los clubes que habían en el campo, y en cada sector no menos de 10, o sea, eran como 150 clubes de fútbol nada más. Y bueno, se organizó muy bien esto, qué sé yo, se crearon monitores de deporte, y no solo se les dio implementos para seguir practicando el fútbol, sino que se les dio los palos para jugar al palín, se les dio mallas para jugar a ping-pong, tenis, etcétera, etcétera. O sea, es una experiencia masiva bien interesante a través de mini olimpiadas en cada sector. Bueno, eso es una cosa de las que se hicieron de manera masiva, aparte del uso masivo de los tractores, cuyo uso se hacía a crédito, y que dio bastante resultado. Incluso los 2 años que hubo, bueno, la promoción creció porque es increíble. Bueno, eso fue una cosa a raíz de lo contingente que ocurrió, por ejemplo, el paro de camioneros, el paro corrupto, que es corrupto desde Alaska hasta la Antártida, dentro de los que se hacen las víctimas ahí en la Araucanía ahora. Realmente los camioneros son nefastos en todo caso. Lo digo porque nos pasan acusando de terroristas a nosotros, y no hay más grandes terroristas y mafiosos que ese gremio. Un poco parecido a lo de los taxistas, pero es lo que está pasando hoy día. Hasta los taxistas se están pareciendo bastante a los camioneros. Parece que el transporte el transporte, bueno, porque hay mucha plata, entonces ahí tarde o temprano eso se corrompe. Pero bueno, cuando viene el paro de los camioneros, hubo muchos problemas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Y los campesinos allá, tomando un poco la experiencia, ¿no es cierto?, de las canastas populares, acá en el norte también, nosotros quisimos echarle el guante a eso, y aparte de que había que hacerlo, ¿no?, para romper el boicot, y se crearon las CAR, ¿no?, las centrales de abastecimiento rural, que fue un tremendo éxito, y no solo le sirvió a los campesinos, sino que a la gente del pueblo, cuando vio estas centrales de abastecimiento, ellos también quisieron tener la experiencia. Le dijimos, bueno, si ustedes quieren, formen canastas populares aquí en el mismo pueblo. Es algo que se hizo. ¿Sí? El trabajo y la presencia campesina se notó de tal manera que fue posible llevar a cabo el sueño de todos los izquierdistas, ¿no es cierto?, eso de unir el campo con la ciudad. La Alianza Obrero Campesino, por lo menos en Nueva Imperial la vimos. Pero nosotros, incluso el presidente del Consejo Comunal Campesino de Juanito Porma de Imperial, pasó incluso a ser el presidente de la CUT.
porque como habían sindicatos en el campo y había que renovar la directiva de la CUT, ahí se dio esta unión bien armónica, y recuerdo una semana donde nos tomamos todo. Toma de puentes, toma de oficinas, del Ministerio de Obras Públicas, los hogares estudiantiles, qué sé yo, porque hubo las demandas, digamos, la gente respondió masivamente, y una respuesta masiva que yo no he visto que se haya repetido hasta el día de hoy. Y el programa, y aquí hago un poco de análisis por mi cuenta, ¿no es cierto? Nosotros nos dábamos cuenta que era muy, como decía al principio, era más bien campesinista, no era mapuche. A mí me interesaba la cosa mapuche, pero igual movió a todo el mundo, movió a mapuches y no mapuches pobres en el campo. Esta es la experiencia de hoy día. Se habla mucho, ¿no es cierto?, desde abajo y a la izquierda. Nosotros decíamos una experiencia desde las bases, creo que era el eslogan. Y un poco eso es, en definitiva, ¿cierto? Aparte de eso, le digo yo, eso significó que la idea de cooperativistas, colectivistas, yo me acuerdo que en reuniones grandes que hubieron a nivel provincial de todos los consejos, nosotros rayábamos junto con los compañeros campesinos, cautín un solo paño. Entonces, por eso que traía a colación eso de que la consigna, la otra, es la tierra para el que la trabaja, es un eslogan un poco individualista, ¿no es cierto? El que la trabaja tiene su pedazo. Bueno, acá no, pues la idea era colectivo, de que la cosa fuera colectiva en una onda bien socialista. Y todo esto, digamos, con dirigentes y gente que la verdad es que los análisis más venían del grupo de los consejos, eso cuando nos hacían llegar sus análisis, o de la gente de MCR, que hay que reconocer que se lució bastante, que ayudaron, digamos, mucho a la recuperación, pero hubo muchos problemas de los campesinos de la base. Primero, el problema más grande que había era legitimarse frente a su propia gente, o sea, interesar a los campesinos para que se organizaran, y nosotros escribíamos tremendos rayados ahí en Imperial a la salida: campesino, únete a tu consejo. Se vio bastante propaganda, hicimos bastante propaganda. Segundo, teníamos que legitimarnos frente a los momios, a lo que llamamos momios, a los latifundistas. Y tercero, frente a la burocracia. La burocracia siempre ha sido un problema. O sea, la ley decía de que por ley quedaban expropiadas, ¿cierto?, todas las propiedades de más de 80. Claro. Entonces habían hartas propiedades de más de 80 que estaban expropiadas, pero la gente, los burócratas de la Cora y otros, no daban curso. Entonces eso, por supuesto, la gente, esperando por años y años recuperar algo de tierra, finalmente se las tomaban. Pero más o menos es lo que ocurrió, aparte de que muchas otras actividades que se hicieron con la cual, por ejemplo, nosotros logramos radicalizar ese programa que nosotros consideramos reformista. Entre otras maravillas, por ejemplo, le puedo decir que en las asambleas, por ejemplo, para que la gente participara, se acordó de que todos los mayores de 16 años, hombres y mujeres, 16 es importante porque a nivel nacional era 21, ¿cierto?, tenían derecho a voz y voto en las decisiones que se tomaran por ejemplo, cuando llegaron los tractores, los tractoristas tenían que salir de la comunidad, porque a cada sector se le dejaban 1 o 2 tractores a cargo. Ellos tenían que ver cómo se usaban los tractores. Correcto. La idea era que funcionaran los 7 días a la semana, y en la asamblea se preguntaba: oiga, ¿cuál de ustedes tiene interés y sabe ya manejar? En donde no había gente, que partían a Temuco, y allá los compañeros ahí tenían preparado la cosa de la capacitación en un lugar grande, se iban a capacitar por 2 o 3 semanas y volvían con su tractor.
movimiento. Claro, y nosotros aprovechábamos estos eventos para hacer una tremenda actividad en la plaza principal de la ciudad, pues. Cuando venían 20 o 30 tractores, aprovechábamos la oportunidad de que todo el mundo conociera que habían llegado 20 o 30 tractores al servicio de la gente. Es un poco una panorámica así súper rápida de lo... Hoy día me parece súper interesante. Yo creo que un alto porcentaje de la población de nuestro país desconoce este proceso, porque mucha gente joven que hoy día tiene 40 años a lo mejor ya no lo vivió, y muchas veces los padres no transmiten las experiencias que se dieron en nuestro país. Contarles que la reforma agraria no era mejorar las condiciones solamente del campesino en su terruño, sino que muchas veces el campesino no tenía ese terruño, sino que trabajaba para el latifundista, y en una suerte de medioevo casi, donde trabajaban gratis para el latifundista una cantidad de días y podían trabajar un pedazo de tierra para él, que le cedía el latifundista para que tuviera para administrar y poder subsistir. Ese era el caso de los inquilinos. Ahí es importante señalar por lo que dice, y lo que nos interesa a nosotros dar a conocer. Cuando asumió el presidente Allende, decidió primero con mucha valentía y con mucha consecuencia profundizar la reforma agraria, es decir, cumplir primero la ley que se eliminara el gran latifundio, cosa que al final del proceso se había logrado. Ya los estudios existía una institución que se llamaba ICIRA, que es Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria, y ya a fines del año 71 demostraba que se habían expropiado alrededor de 3.000 y tantos fundos a nivel nacional. Y en el caso de Cautín, precisamente, muchas de esas expropiaciones habían pasado como devolución de tierras del pueblo mapuche. Correcto. Se había integrado el pueblo mapuche a la reforma agraria. Pero lo importante que nos interesa a nosotros señalar, que el presidente no solamente planteó profundizar la reforma agraria, sino que de alguna forma diseñar un nuevo modelo de desarrollo del campo, en el cual no solamente participaran, porque esa cantidad, por ejemplo, de tierras expropiadas solamente beneficiaba alrededor de 70.000 campesinos, y quedaba todo el mundo rural, ¿ya? Y recordemos que además Chile en esa época, a nosotros nos pidió el presidente la información, un análisis a través del vicepresidente INDAP de cómo era la realidad del campo o la realidad de Chile. Y las comunas, la mayoría de las comunas eran comunas rurales en esa época, y con alta presencia de la economía agraria y socialmente también. Entonces el presidente planteó, fruto de ese análisis, el crear una nueva forma de organización del Estado chileno, que era primero una forma de descentralizar, no solamente, lo que se está discutiendo ahora como regionalización, parece un chiste al lado de lo que planteó el presidente. El presidente planteó descentralizar la comuna, porque la comuna venía del tiempo de la colonia diseñada así. Y sucede que nosotros lo que aprendimos con Carlos es que la base del desarrollo y la base fundamental de la experiencia nuestra eran los sectores de la comuna. Entonces nosotros hablamos de 15, 16 sectores por comuna, organizados en asambleas comunales. Ahora el presidente planteó una especie de mesa, donde realmente se diseñaron los consejos, fue en Cautín, porque además el presidente, como también una medida efectiva, clara, donde había más problemas era Cautín, decidió que el 1 de enero del 71 se trasladara completo el ministerio, que nos trasladáramos completo al Ministerio de Agricultura, o sea, todas las instituciones del agro a Cautín a funcionar, con el ministro Chonchola ahí a la cabeza a funcionar y a resolver los temas de la reforma agraria y en general los problemas del agro. O sea,
el presidente no solamente estaba pensando en una reforma agraria que iba a transformar algunas cosas del tema, sino que cómo se extendía eso a una transformación profunda, ¿no? Que iba a ir en vía de un socialismo, pero de un socialismo, como él lo planteaba, propio de Chile, ¿ya? Una estructura. Ahora, con esa apuesta, nosotros nos fuimos antes que el ministerio a Cautín, teníamos ya mucha relación con Cautín, con compañeros mapuches que habíamos conocido y teníamos ya trabajo previo. El Partido Socialista era otro partido socialista que no es ni parecido al actual, con mucha base social, con campesinos, con mapuches, con profesionales del agro, eran partidos de verdad, implantados en la zona. Entonces, cuando llegamos nosotros con esta propuesta del presidente, llegamos con esa propuesta, conversamos con todos los sectores, primero con el partido, planteamos la necesidad de crear una nueva forma de organización, que desde ahí surgió, que se llamaban consejos campesinos, ¿ya? De ahí se creó, o sea, del encuentro de esa idea del presidente enfrentado a esa realidad de Cautín, ahí surgió el consejo como una respuesta por la base. Y cosas importantes que dice, o sea, ahí se creó otra alianza política, que hay que decirlo, o sea, ahí no funcionó la Unidad Popular. En esa propuesta de los consejos campesinos nosotros llegamos, participamos, impulsamos el primer consejo, que fue el Consejo Campesino de Lautaro, que se creó el 17 de enero, previo a todo un trabajo que hicimos largo durante el diciembre y en parte un poco de noviembre, donde se crearon esos 16 sectores de la comuna con asambleas comunales que elegían a sus delegados a ese consejo. O sea, se creó otra forma de participación de democracia. Estaba la idea de crear otro modelo de desarrollo. O sea, nosotros no íbamos en el modelo capitalista de desarrollo, nosotros íbamos en otro modelo de desarrollo. Más poder popular. Poder popular. Y nosotros, por ejemplo, cuando llegamos ahí, ¿con quién nos entendimos? Fuimos a hablar con el gobernador de Lautaro, que era un compañero del Partido Comunista, que de apellido Tellier, que me parece que el padre del actual secretario general del PC, y le planteamos el tema en los consejos, y él nos dijo, yo tengo orden de partido que no estamos de acuerdo con esto. Entonces con Adrián Vázquez, que era vicepresidente de INDAP. Entonces nosotros nos quedamos y le dijimos, esta es una decisión del presidente de la República. Entonces, ¿qué pasó? Que entre tanto esa organización masiva, esas asambleas comunales, permitió que el 17 de enero del 71 llegó y ocuparon Lautaro comunidades mapuches, campesinos sin tierra, inquilinos, familias completas, jóvenes, una gran manifestación apoyando y ya con sus delegados de los sectores elegidos. Sí, no, y no hay que dejar de mencionar también de que se obtuvo el compromiso de una ley indígena. Una ley indígena donde hubo bastante participación, a diferencia de las otras leyes indígenas, qué sé yo, y acuerdos que se tomen hoy día entre cuatro paredes. Fue una participación en todas las comunas de los que dirigieron el proyecto para sacarlo adelante, y obtuvimos también una ley indígena. Eso es importante, por ejemplo, en Lautaro ya se vio la presencia del pueblo mapuche, ¿ya? Se habló algo en Mapudungun, pero ya en el segundo consejo comunal, que fue Cunco, ya irrumpió el pueblo mapuche, ya con presencia importante de sus líderes, ¿ya? Ahí intervinieron dos grandes líderes, que uno de ellos está vivo, Luis Alberto Chihuaylac, y el otro Francisco Quidel, hablaron en Mapudungun, ¿ya? O sea que el consejo abrió las puertas a una expresión del pueblo mapuche, o sea, como se pudo expresar todos los campesinos sin tierra, todos se podían expresar en el consejo, los pequeños propietarios, medianos propietarios, se creó un frente muy amplio social. Entonces en ese recuerdo en Cunco fue el ministro Chonchol,
Los dirigentes, sobre todo Luis Alberto, fue un discurso muy, muy radical, ¿ya? Fue un discurso totalmente radical, que es lo que decía Carlos. O sea, nosotros pensábamos que era un poco, que no estaba tan radicalizado, pero era muy radical, igual que Idel, muy radical. Y nosotros teníamos un gran amigo que está vivo, Mariqueo, Vicente Mariqueo, que nos traducía, ¿ya? Y Chonchol tenía otro traductor, ¿ya? Vicente fue el que encabezó el trabajo de la ley indígena, claro, de andar en todos lados. Perfecto. Y él bajando por ejemplo, la discusión. En la traducción a Chonchol ablandó, o había traductores oficiales que ablandaban el discurso, ¿ya? Que lo moderaban, ¿ya? Y en cambio a nosotros no traducían literalmente, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿qué cosas importantes? Por ejemplo, ahí en esos pocos meses se crearon los 16 consejos comunales de Cautín, ¿ya? Durante la intervención del Ministerio de Agricultura, y esos 16 consejos dieron paso el 10 de abril a un consejo provincial. El 9 de abril se eligió el Consejo Provincial de Cautín, y desde el 10 de abril se hizo una gran manifestación donde fue el presidente a clausurar la intervención del Ministerio de Agricultura en terreno, ¿ya? O sea, estamos hablando de otra visión de Chile, ¿ya? Otro país en realidad. De otro tipo de presidente. De otro tipo de decisión. Yo creo que ustedes más o menos se relacionan, que se acuerdan en la época de Allende cuando hubo un poblador que murió. Sí. ¿Y qué es lo que hizo el compañero? A diferencia de los otros que se dicen compañeros, el mismo día que ocurre ese acontecimiento vino a hablar con los compañeros de la noche. Bueno, fue acá. Sin ningún miedo. Bueno, acá en el territorio nosotros tenemos la experiencia de que un compañero poblador muere a manos de investigaciones, y Allende llega y entra a pie a la población a hablar con los pobladores. Qué tremenda diferencia con los otros que se dicen socialistas. Se llama estar con el pueblo, no sobre el pueblo. Sí. Y ahí él fue ese día, hizo la manifestación más grande de la historia, miles y miles de campesinos, mapuches fundamentalmente, que copamos Temuco, y el presidente a su vez presentó al presidente del Consejo Provincial Campesino. Perfecto. Entonces validó ese proceso. Y desde ahí, ¿qué se logró? Poder popular en el campo, o sea, todo el poder que habíamos alcanzado, desarrollamos como gobierno, se traspasaba al Consejo Campesino, como dice Carlos. O sea, por ejemplo, se crearon esas centrales, 20 centrales de abastecimiento, que al final del proceso, que nos gustaría ahí señalar lo que también señalaba la derecha, junto con la cúpula directiva de la democracia cristiana, lanzaron una gran ofensiva terrorista. Hay un investigador, o sea, para que no nos digan que nosotros estamos hablando, un investigador que vino de Inglaterra, Daniel Carter, que se fue y estuvo en un año investigando en la prensa de Temuco, en la prensa austral, y aparecían 60 atentados terroristas en un día en Cautín. 60 atentados, o sea, de pequeña a grandes acciones, desde volar puente a volar vía ferroviaria, a atacar camiones, 60 en un día. O sea, habría que recordarle a los camioneros que están hablando hoy día, o sea, 60 atentados en un día. Entonces, cambia la cosa. Cambia. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final en ese proceso, como nosotros estábamos, el Consejo tenía tanto poder, estaba ganando. La idea del Consejo Campesino era acumular una gran fuerza, una gran fuerza popular con poder que aislara a los latifundistas y aislara a la derecha, y eso se está logrando plenamente. Todas las medidas de abastecimiento se trasladó, venía con nosotros hoy día, no pudo llegar, un compañero que muy joven se hizo cargo del abastecimiento directo del Consejo Floriano Cariqueo, que vino a hablar con el general Bachelet, que era el encargado de abastecimiento, y lo convenció de las centrales de abastecimiento rural.
que nosotros teníamos funcionando desde octubre del 72, del paro camionero. ¿Ya? Entonces, de ese momento nosotros decidimos en cada comuna más otros lugares que eran más aislados, Trobolwe, que no eran comunas que eran necesitadas en estas centrales. Y convenció al general Bachelet que se fuera ya a apoyar y a conocer la experiencia, pero sobre todo apoyar desde un punto de vista de seguridad, porque no atacaban los camiones, atacaban las caravanas de camiones que llevaban los alimentos. Ese era el nivel del terrorismo de la derecha. Entonces, se logró ese nivel. La derecha estaba desesperada porque veía que las grandes mayorías, hasta los medianos propietarios, votaron sus cercos para que ingresaran los tractores del Consejo Comunal. Entonces hubo una gran fuerza, esta alianza enorme del campo, y donde se dio, y decía antes, una alianza también política diferente. El Partido Comunista, fuera de esa que aceptó al final Tellier en Lautaro, se opuso a los consejos por la base. Y se hizo otra alianza política que fue una alianza con el MCR, porque en Cautín y en el proceso del campo no funcionaba la alianza de la Unidad Popular, sino que funcionó una alianza... La propia orgánica que llevó al Partido Socialista, aparte porque también nosotros teníamos en el interior del Partido Socialista opositores y también con el MCR. Nosotros incorporamos al MCR, que fue una gran virtud, porque eso significó acumular mayoría, acumular fuerza. Esa era la política nuestra. Ahora, al final, o sea, teníamos mucho poder, como decía, teníamos postas. Era la primera vez que en Chile se atendía con postas de salud rural, los sectores, primera vez. O sea, eso pensaba hace 40 años era impensable, era imposible. Nosotros teníamos por sectores funcionando. Rindámosle hoy día un homenaje al que fue el médico que formó a nuestros asistentes de salud rural en el campo. Arturo Gil era un médico ejemplar que en Lautaro formó. Nosotros por sectores elegíamos por 6 meses, una capacitación seria. Y no solamente en atención primaria, sino que fue un poco más allá, ¿no? Con cirugías menores y eso. Ustedes imaginan lo que significaba para el campesinado tener una posta de salud rural. Antes tenían que salir el día anterior para llegar a los hospitales en carreta, con caminos malos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el fondo nos interesa ahora conocer? Existió otro modelo que dejamos instalado hasta el golpe. O sea, la verdad que a nosotros nos derrotaron porque teníamos una debilidad de fuerza en el tema militar, ¿ya? O sea, el ejército y carabineros estaban totalmente con los sediciosos del golpe, y por otro lado nosotros teníamos una parte pequeña de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea siempre nos apoyó la Fuerza Aérea, porque a nosotros nos decían, cuando recibimos 1.500 tractores, decían: ustedes están locos, ¿cómo van a formar 1.500 tractoristas en tan poco tiempo? Bueno, ¿quién nos formó? Los mecánicos de la Fuerza Aérea, que nos trasladaron muchas veces médicos en helicóptero a estas postas de salud rural, cuando en el invierno no podíamos llegar por tierra. La Fuerza Aérea con su helicóptero. Entonces se comenzó a generar una simpatía mutua, ¿ya? Ellos veían cómo nosotros estábamos desarrollando, cómo eso iba en beneficio, un modelo de desarrollo de Chile. Eso nosotros, importante, lo dejamos instalado. Y una de las cosas que nos molesta, que no se hable en estos 50 años de la reforma agraria, que ahí quedó instalado. En Cautín debiera ser la región más rica de Chile, es la región más pobre. ¿Por qué? Porque después del golpe se robaron todo. O sea, se robaron 1.500 tractores. Todavía no sabemos quiénes tienen los 1.500 tractores. Y todo así. Se robaron las centrales de abastecimiento rural. Se robaron todo. Entonces, aquellos que acusan hoy día de terrorismo, o sea, primero ellos ejercían un terrorismo brutal, 60 atentados diarios. Después se apropiaron de todo lo que habíamos dejado en el desarrollo, que significa que hoy día la Araucanía sea la región más pobre de Chile.
Ese es el resultado de los traidores. Al final es como un castigo que se implantó a la Araucanía por el nivel de desarrollo que lograron en el momento. Bueno, Justo. se nos está acabando un poco Ya. el tiempo. Me ha parecido bastante interesante, pero me gustaría que Pepe nos aportara un poco en cuanto él desarrolla el sueño de Eulogio en este siglo. Ahora, hace unos años atrás, 4 años atrás más o menos, ¿cierto? 2004 empezaste a filmar, 10 años atrás, 2012. ¿Qué queda de lo que nos están relatando acá los compañeros? ¿Queda algún atisbo, algún registro, alguna memoria de lo que ellos nos relatan en el inconsciente o en el consciente colectivo de la gente que tú pudiste ver en el sector? Mira, no deja de sorprender el relato de los compañeros. Yo digo que es un relato descarnado, un relato sin censura, en donde por primera vez que en estos 50 años escuchamos el nivel de organización que alcanzó nuestro pueblo. Y cuando hablo de nuestro pueblo, incorpora al pueblo mapuche. O sea, lo que nos separa con ellos es lo que nos separa con los ricos, el tema de la propiedad. Nosotros somos chilenos pero pobres. En el sueño de Eulogio, la verdad que yo ahí rescato diversos periodos. Hay por lo menos un par de décadas de las experiencias pioneras de reforma agraria, cuando hablan ellos que parten con los resquicios legales que había dejado el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Con esto de la tierra y colonización, que ellos comenzaron a parcelar, a dar la lucha por parcelar, digamos, los latifundios, ¿ya? Y hay que entender los tiempos y los periodos, porque la reforma agraria de Allende ya no era el tema de parcelar, ¿ya? Sino que era el tema de colectivizar las tierras. Fue una reforma agraria de carácter socialista la que se dio, ¿ya? Y es la razón por qué no podían perdonar un golpe de Estado. La experiencia urbana en las grandes ciudades, que no solo se dio en Santiago, que fueron los cordones industriales. Aquí en Santiago habían como 32 cordones industriales, pero hubo un cordón industrial muy importante en la octava región, que fue el cordón industrial de Talcahuano. Ahora, ¿por qué era importante? Porque ahí estaban las usinas más importantes donde se procesaba el hierro, se fabricaba el acero, estaba la ENAP, digamos, industrias primarias que abastecían a estas industrias secundarias. Si paralizaba el cordón industrial en Talcahuano, paralizaba todo el país. Entonces, la importancia de los trabajadores en aquel periodo no solamente era producir, sino que ellos construyeron verdaderas guardias protegiendo las industrias, porque las industrias también fueron objeto de atentados, así como el compañero señala los 60 atentados terroristas que se producían a diario en Talcahuano, en Santiago. En mi entrevista, en mis trabajos que he realizado con los ferroviarios, desde Santiago partían equipos de trabajadores y voluntarios a inspeccionar las líneas, porque todos los días dejaban cargas de dinamita. Ahora, a mí me suena un poco molesto, por ejemplo, cuando llego a este periodo actual y me aparece en las noticias que el señor Roberto Time, ¿ya?, apoya a esta señora que es candidata del Frente Amplio. Y yo le digo, lo digo porque lo viví. Cuando vino el intento de golpe, el primer intento de golpe en el año 73, fue el 29 de agosto, de junio, el famoso tanquetazo donde el coronel Super hace este ensayo de golpe de Estado para ver la reacción. Yo, como los compañeros, era militante de la Juventud Socialista y me tocó ese día defender el local de la octava comuna del Regional Santiago Centro
del Partido Socialista, que era Londres 38, que posteriormente pasó a ser convertido en un centro de detención y tortura. Pero nosotros fuimos asaltados desde los edificios al lado, con tipos de civiles armados con armamento automático, con subametralladores y con fusiles de asalto. Y eran los tipos de Patria y Libertad, que comandaba este señor Roberto Time, y resulta que ahora dice que él es progresista y está apoyando, ¿cómo se llama la candidata de Frente Amplio? A la señora Beatriz Sánchez. Eso yo no lo entiendo. Hay muchas cosas que no se entienden, pero Jorge Lavandero era uno de los que Jorge Lavandero era en esa época junto allá operaba más la brigada Rolando Mato, sí, en Cautín, y él se paseaba con los líderes de Rolando Mato, de esa brigada, amenazándonos permanentemente a nosotros y a los miembros del consejo. Que ahí en Lautaro, ¿te acuerdas? Una Sí. Una de las retomas más violentas que hubo, armada, asusada por el compañero Jorge Lavandero, ¿no? Que hoy día se presenta como el defensor del cobre. Claro, ya la nosotros nacionalización. nos gustaría de verdad en algún momento ir a alguna mesa donde él esté, pues, y explique, porque él tiene que tener muchos antecedentes de cómo fue la represión los primeros meses, ¿ya? Ahí en Cautín, los primeros, que fue brutal. Recordemos una última cosa, me metí en lo de Pepe. Hay que recordar que el golpe de Estado en Cautín comenzó antes, en el verano, entonces, porque empezaron con la famosa ley de control de armas, asusada ¿por quién? Por el Mercurio. Están los diarios del Mercurio que exigían que se allanara Nehuentúe, que se allanaran sectores precisos, directamente orientada por el Mercurio. Y lo hicieron. Y lo hicieron, y ahí ya se aplicó, o sea, se pasó de ese terrorismo civil, entre paréntesis, porque siempre supimos que ese terrorismo, como dice el compañero allá, tenía demasiado nivel de formación, niveles de manejo explosivo, además. Siempre el intendente nos dijo que eran apoyados por el ejército, por el carabinero, porque no tenían la capacidad propia para hacer tanto atentado. Entonces, en ese momento hay que recordarse, por lo menos 10 días antes, tomaron Nehuentúe y comenzaron los helicópteros a torturar y a llevar a los compañeros de los fondos expropiados, a llevarlos colgando de los helicópteros. O sea, ahí comenzó a actuar, para aquellos que dicen que no se acuerdan, que no saben que hubo tortura ya en esa época, donde había prensa abierta. Entonces, desde esa época, y figuran en algunos diarios, pasaban los helicópteros con compañeros colgando. Entonces ya desde ese momento se aplicó ya rápidamente, antes del golpe. O sea, ahí no esperaron ningún acuerdo ni nada, sino que actuaron directamente. Sí, entonces no fue en junio que fue como el ensayo. El ensayo lo hicieron en Cautín. Y a raíz de la detención de los comuneros mapuches ahí en Nehuentúe y todo lo demás, que estuvieron presos hasta los días del golpe, se tomaron las avenidas. La presencia militar estuvo en las calles en ese mes, en el verano del 73, ¿no? Con el pretexto esto usando la ley esa de control de armas, que se protegiendo los lugares que ellos pensaban, ellos decían que eran estratégicos, que eran grandes productoras de leche y una serie de cosas ahí en Temuco. Bueno, yo creo que el relato ha sido bastante gráfico sobre lo que ha acontecido en este país en los últimos 50 años. Mucho se habla del 11 de septiembre de 1973 como un proceso traumático, pero entendemos que este proceso en la historia de Chile tiene más de 100 años. O sea,
desde que la gente se empezó a organizar, el otro sector ha empezado a responder. Y hoy día, cuando vemos que se apela a una democracia que intentan de mostrar que es el único sistema que puede gobernar un país, se olvidan de que la gente tiene su propio sistema de gobernar y tiene su propio sistema de participar. Me ha parecido súper enriquecedor lo que ustedes nos han contado. Nosotros tratamos de en el canal abrir las puertas para estas experiencias, porque creo que es fundamental que las nuevas generaciones conozcan de esta temática para no cometer los mismos errores. Yo, por ejemplo, bueno, como mapuche hablo ahora, yo pienso que Chile nunca ha tenido, no conoce la democracia. Aquí jamás ha habido democracia. La única época que se intentó avanzar hacia una cosa democrática fue en la época de Allende y nos duró 3 años. Pero yo pienso que acá ha habido lo que dice Chomsky, ¿no es cierto?, un Estado fallido, y que ha fallado siempre a favor de los ricos, jamás a favor de los pobres. Exacto. Y democracia, cuando hablan de la vuelta a la democracia, para mí, ¿cómo puede volver algo que nunca ha existido? Aquí jamás ha habido, por lo menos en relación a mi pueblo, el pueblo mapuche, jamás voy a considerar yo que el Estado que nos oprime ha sido democrático. No puede ser democrático, y en ese sentido rescato la figura del compañero presidente, porque él realmente puso su vida en juego en tratar de que, yo me acuerdo una de las cosas que él hizo también durante la experiencia de la reforma agraria y a nivel nacional, él llamó a la democratización de la institucionalidad. Y desde ahí donde aparecen esas clínicas que él habla, los consultorios en el campo, responde a eso, porque nosotros respondimos a esa idea y dijimos, bueno, nosotros queremos participar en las decisiones que tienen que ver con la salud. De ahí aparece la posibilidad concreta que se concretó de tener en las 16 sectores que teníamos en No Imperial, postas de salud. Bueno, yo creo que es súper claro el ejemplo que nos dan y el ejemplo de la historia que nos da en este país, que la democracia es un instrumento que tienen los civiles para gobernar un sistema capitalista. Cuando la gente cambia o trata de cambiar este sistema, como lo pasó en el 73, como pasó en la reforma agraria, deja de ser democracia para ellos y pasa a ser otra cosa. Quisiera que nos despidiéramos porque se nos acabó el tiempo, llevamos un buen rato ya conversando del tema, a pesar de que podríamos haber seguido un buen rato más, y que nos den un mensaje para la gente que nos está escuchando, un mensaje breve que resuma lo que ustedes querían decirnos acá. En Mapudungún voy a decir Chaltumay, Peucayal, hasta la próxima, y simplemente decirle a todos que todavía está todo por hacer, lamentablemente. Y yo personalmente lo prefiero así, la idea de vivir en el paraíso a mí me aburre, una idea que no me entusiasma mucho. Decirle que está todo, tenemos mucho trabajo por delante, que hay muchas cosas que en común, especialmente como mapuche, con los chilenos pobres, como decía el compañero Pepe acá, que tenemos que buscar la manera con energía y qué sé yo, con ojalá volver a ver activistas de verdad y no estos burócratas que dicen que están empujando para adelante, pero que no trabajan más que de 9 a 5 y de mala forma y de mala gana. Entonces, que se vea, que se reflexione acerca de esto, porque ningún cambio, si no se le pone entusiasmo, va a resultar. Bueno, primero le agradezco mucho la invitación, le agradezco a Pepe que nos ha coordinado esta actividad, y porque nosotros lo que queremos dar a conocer es historia. Porque hay ahora una cantidad enorme de mesas que se van a hacer institucionales en la Universidad de Chile, en alguna hemos ido con Carlos ahí a plantear algunas cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es dar a conocer cómo fue esa historia, ¿ya? Y por supuesto esa historia que encabezó nuestro presidente, al cual le rendimos siempre un homenaje, porque él fue capaz de llevar su idea con una consecuencia que puso en juego su vida por esto, así como muchos campesinos, muchos funcionarios, muchos médicos,
funcionarios de INDAP y de otros organismos del campo que murieron en función de esta idea. Así que le agradezco mucho que podamos dar a conocer nuestra punto de vista, que es el punto de vista de los que vivimos ahí en ese proceso desde el primer día hasta el golpe. Y si estamos hoy día vivos, tenemos la obligación de darlo a conocer, que somos sobrevivientes de ese proceso. Muchas gracias. Pepe. Bueno, creo que de alguna manera, digamos, estamos aportando en este proceso de la reconstrucción de la memoria histórica, y yo agradezco mucho, digamos, la presencia de los compañeros, que ellos fueron los constructores de este proceso de los consejos comunales campesinos, que fueron los símiles a la experiencia de los cordones industriales en las grandes ciudades, y poder rescatar parte de ese proceso tan maravilloso que fue de la experiencia de la Unidad Popular, y lograr sacar a la luz de la historia la experiencia del poder popular, que no solamente ha existido, ha vivido, se ha desarrollado en el periodo de Allende, en diversos periodos de la lucha de nuestro pueblo ha estado presente ese poder popular. Nosotros estamos presentes en una comuna, en un sector que representa el nivel más alto de organización popular, esta zona de la Hormida, a nivel nacional. Es la zona en donde las luchas de las protestas antidictatoriales fueron las más participativas. En esta zona hubo milicias populares. El poblador llegó a tomar las armas. No estamos hablando de grandes hombres, de grandes héroes, de grandes guerrilleros. Fue el pueblo, digamos, que se empoderó y le peleó a la dictadura. Esta dictadura que no se votó con un papel y un lápiz, como decía el señor Lago, sino que fue la fuerza de todo un pueblo. O sea, no solo se luchó en el periodo de la Unidad Popular. Cuando derrocaron al gobierno Salvador Allende, hubo gente que resistió en los cordones industriales. Después, cuando se instala la dictadura, el pueblo tiene 1000 formas de organización y revienta en la década de los 80, y fue el pueblo que sacó al tirano. Terminaría diciendo eso. Muchas gracias. Nada, el TV8 ha estado siempre a la cabeza de mostrar esta historia, de construir historias y de estar junto a los pobladores. Así que los dejamos invitados para el próximo sábado, como todas las semanas, con una nueva serie de documentales. Esta vez a las 12 del día, porque vamos a tener invitados que vamos a traer a la población, a la gente de Noma FP, para que nos cuente qué es lo que quieren hacer y para que los pobladores participen y encaren al señor Mesina, encaren a los dirigentes sindicales que vienen y planteen lo que en realidad la gente quiere. Así que lo esperamos la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. TV8 presentó Documentales.